de herencia mendeliana y hemos utilizado como base para estos modos de herencia la clase de la semana pasada. Les decíamos que los trabajos de Mendel han sido de mucha utilidad porque hasta el día de hoy se aplican y como han visto, para herencia autosómico dominante y autosómico recesiva se aplican los mismos principios porque al final se trata de una herencia monogénica con un solo gen. Entonces, la clase del día de hoy voy a resumir brevemente lo que hemos visto en la clase anterior y para el día de hoy, y ya que estemos en contexto, lo que vamos a hacer es ver herencia ligada al X dominante, herencia ligada al X recesiva. Vamos a ver una forma de herencia no mendeliana, que es la multifactorial, y con eso terminamos este tema. ¿Listo? Entonces, vámonos primero con el resumen para poner en contexto. Acuérdense que vimos esta diapositiva donde explicábamos que un componente básico de todo expediente médico van a ser los antecedentes familiares. Por eso en genética trabajamos con las genealogías, árboles genealógicos o pedigrís, también se denominan así, ¿no? Y es que con estos instrumentos, con estas genealogías, podemos conocer de manera resumida, les decía, en un solo vistazo, cómo está la historia familiar de un paciente, ya que muchas enfermedades precisamente tienen un componente familiar, tienen un componente hereditario. Entonces, para poder apuntar hacia estos diagnósticos, es bueno saber las edades, las enfermedades, el parentesco, la composición de esa familia, etcétera, para poder orientar de una manera íntegra el abordaje de un paciente. Ahora, también les había explicado que cuando elaboramos una genealogía, podemos, a partir del patrón que se vaya armando, reconocer un modo de herencia, un rasgo, si quieren verlo así, ¿no? Se había mostrado esta diapositiva donde explicábamos que las genealogías son instrumentos que se elaboran a partir de una entrevista dentro de la anamnesis que se hace con el paciente. Siempre lo hacemos en lenguaje sencillo y utiliza símbolos estándar, símbolos que son reconocidos internacionalmente. Entonces, en la clase anterior hemos repasado cada uno de estos símbolos. Les voy a mencionar solamente los más importantes para que ustedes se acuerden. Habíamos dicho que a un varón se lo representa con un cuadrado, a una mujer con un círculo, y cuando estuvieran afectados por alguna enfermedad, el círculo o el cuadrado se pintan de un color o se agrega algún símbolo interno como un asterisco, una estrella, lo que ustedes gusten. Es importante que también se acuerden que debe haber una flechita que señale al caso índice o al paciente dentro de esa genealogía y que las pérdidas gestacionales se van a simbolizar con triángulos. Cuando hay un familiar fallecido en esa genealogía, se utiliza una línea oblicua que cruza todo el símbolo. Y cuando hablamos de uniones reproductivas o matrimonios, pues estamos viendo esta línea horizontal que une ambos símbolos a la mitad de ellos. Habíamos explicado también el uso del rombo como símbolo para cuando no se conoce el sexo de un paciente. Y habíamos explicado que cuando hay una gestación en curso, puede simbolizarse con la letra E, si se conoce si el bebé es varón o es mujer, o si se desconoce, se puede hacer esta línea punteada siguiendo el símbolo del rombo. Habíamos hablado de este concepto de consanguinidad, acuérdense que habíamos explicado su importancia, sobre todo para la herencia autosómico recesiva, con esta doble línea de unión reproductiva, y es importante que ustedes diferencien estos símbolos de estas líneas de descendencia, que fíjense que no están a la mitad de los símbolos, sino que se colocan por encima para establecer descendencia eh, o la que no exista descendencia por decisión o por infertilidad. Este esquema de aquí abajo que les estoy señalando, además nos enseña que las genealogías por lo menos deben elaborarse con 4 generaciones, que cada generación se va numerando con un número romano en el extremo izquierdo, como pueden ver en pantalla, y que a cada individuo se lo va a señalar con un número arábigo de manera correlativa. Acuérdense de este símbolo para una mujer portadora de un carácter recesivo ligado al X, que lo vamos a ver el día de hoy en los ejemplos, o cuando hablábamos de adopción, que seguía una línea de descendencia punteada, ¿de acuerdo? Entonces, con eso nosotros estábamos capacitados y en la anterior clase habíamos revisado estas fotografías o este esquema que nos muestra 4 ejemplos de genealogías, todas con patrones distintos. Ya hemos explicado que, por ejemplo, para la herencia autosómico dominante teníamos afectación generación tras generación.
Para la herencia autosómico recesiva, más bien veíamos afectados hermanos con un símbolo probable de consanguinidad, o cuando veíamos un patrón ligado al X recesivo, veíamos solo varones afectados y se señalaba a las mujeres como probables portadoras. Entonces, el hecho que ustedes hayan aprendido en qué consisten estos símbolos ya nos permite hablar de modos de herencia, para que así nosotros establezcamos cómo se está heredando, ya sea un rasgo, un patrón, etcétera. Y mi recomendación es que siempre se fijen qué generación está afectada, qué sexo se afecta, más o menos para que ahí tengan una idea hacia qué patrón vamos a seguir. Les había explicado que los modos de herencia se pueden ver desde que sean herencia clásica o mendeliana, o la no clásica o no mendeliana, que no va a seguir esos principios que hemos estudiado en la clase anterior. Pero básicamente la herencia mendeliana es monogénica. Se va a situar sobre un solo gen y este gen va a seguir este patrón de segregación que hemos explicado de los experimentos de Mendel. Bien, repasemos lo que era la herencia autosómico dominante. Recuerden que habíamos dicho que la principal atención de ustedes en este caso se vaya a las letras, a mayúscula, que significa el rasgo dominante, el que se va a manifestar en estado heterocigoto o más aún en el estado homocigoto. Entonces, este modelo habla de que el alelo mutante se localiza en los autosomas, que son los pares del 1 al 22, y que se puede expresar en estado homocigoto, como esta doble A mayúscula, o en estado heterocigoto con una sola letra A mayúscula. Habíamos repasado un poquito de sus características. Decíamos que es un rasgo que se expresa en estado heterocigoto, que lo vamos a ver generación tras generación, que se van a afectar igual hombres que mujeres, que hay un riesgo de recurrencia del 50% por cada embarazo. Y hemos visto fenómenos que pueden modificar su expresividad final, como son la penetrancia, la expresividad variable, la pleiotropía, etc. Entonces, en este gráfico, ustedes tienen una genealogía donde ven que se está heredando generación tras generación, una enfermedad o un rasgo, y también tienen apuntados los probables genotipos de heterocigotos u homocigotos para explicar en el cuadro de Punnett esa posibilidad del 50% de que pueda reincidir o de que pueda presentarse nuevamente esta enfermedad por cada individuo que está en la familia. Recuerden también en esta imagen, donde tienen un esquema de un paciente con síndrome de Marfan, que las variaciones en la expresión final de cualquier condición o rasgo con herencia autosómico dominante involucrarán expresividad variable, penetrancia completa o incompleta, pleiotropía, anticipación, y este concepto, el de mutación de novo, que se puede ver en fenómenos de herencia autosómico dominante, donde veríamos en un individuo por primera vez una mutación en una familia sin que haya antecedentes familiares previos. Y otro concepto importante era la heterogeneidad genética, porque habíamos descrito que las mutaciones pueden ocurrir en diferentes partes de un gen o en un locus distinto y que pueden producir cuadros clínicos similares. La heterogeneidad genética contiene tanto una heterogeneidad alélica como una heterogeneidad de locus. Y ese es un punto muy importante que ustedes consideren cuando hablamos de herencia autosómico dominante. El ejemplo más claro era nuevamente hablar del síndrome de Marfan, como podríamos hablar de neurofibromatosis u otras enfermedades dominantes, donde son distintas mutaciones, pero en el mismo gen o en distintos locus, pero al final el cuadro clínico va a ser similar. Vamos a tener las mismas características. Esa es la heterogeneidad genética. Con eso habíamos cerrado lo que es herencia autosómico dominante, explicando que ejemplos de este tipo de enfermedades serían la hipercolesterolemia familiar, la condroplasia, la poliquistosis renal, la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa. Lo importante es que ustedes se queden con esta imagen de esta familia que muestra afectación, es una displasia ósea, a varones y a mujeres y en distintas generaciones, incluso yo diría con bastante expresividad variable. Cuando hablábamos de herencia autosómico recesiva, nos referíamos al contrario, ¿no? O sea, vemos un modelo de transmisión donde se expresa solo el estado homocigoto. Entonces, las letras que tienen en pantalla representan este estado homocigoto apto para expresarse, dos letras minúsculas. Las características involucraban el hecho de que el rasgo se expresa en este estado homocigoto, que puede presentarse en la hermandad, por eso se denomina horizontal. También afecta a varones y mujeres
con riesgos de recurrencia del 25%, ya no del 50%, y en este caso fenómenos de consanguinidad o de endogamia podrían aumentar su frecuencia. Entonces, entre sus características, veíamos una genealogía, donde pueden ver que está afectado solo un miembro de la familia, entonces eso convierte inmediatamente a ambos padres en heterocigotos y por lo tanto en portadores. Y la segregación en el cuadro de Punnett nos muestra, siguiendo el mismo principio de Mendel de su segundo experimento, cómo se presenta el rasgo recesivo cuando hay esa unión de los alelos mutantes de los cuales eran portadores ambos padres. Recuerden que todos nosotros somos portadores sanos para por lo menos 10 genes relacionados con enfermedades autosómicos recesivas y que no tenemos síntomas de estas enfermedades porque para expresarse requieren el estado homocigoto. El concepto de consanguinidad lo terminábamos de definir sobre el hecho de que haya reproducción entre individuos con un ancestro en común. Y esto se explica porque mientras tenemos ancestros en común, somos familia o parientes, compartimos una importante proporción de genes. Por ejemplo, para nuestros familiares de primer grado compartimos el 50%, con los de segundo grado llegamos al 25%, y los de tercer grado llegan incluso al 12.5%. Entonces, uniones entre primos, primos hermanos, entre tío, sobrina, etcétera, comparten una gran cantidad de material genético en común y eso puede llevar a que se coincidan estos alelos y se dé esta segunda ley de Mendel, donde hay una segregación que demuestra por qué cuando somos heterocigotos se presenta un homocigoto en nuestra descendencia. Entonces, como ejemplos de estas enfermedades, estaba la fotografía de una familia africana con albinismo, donde ambos padres serían portadores sanos y los hijos están afectados por ese problema de pigmentación de la piel, del cabello, de los ojos. Otros ejemplos eran la fibrosis quística, el albinismo, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, atrofia muscular espinal, entre otros tantos. Nosotros habíamos llegado hasta esta clase el martes y el día de hoy vamos a ver herencia ligada al cromosoma X, tanto dominante como recesiva, que va a seguir el mismo patrón mendeliano. Entonces, cuando hablamos de este modo de herencia, estamos explicando que vamos a transmitir el rasgo, la patología o la condición por medio del cromosoma X. Entonces, enfóquense en el gráfico que tienen en pantalla, que lo he puesto en todas las diapositivas que tienen la explicación de lo que es autosómico y lo que son ligado al X, para que vean que los genes relacionados con este tipo de herencia estarán solamente en el cromosoma X de los varones o en cualquiera de los dos cromosomas X de nosotras las mujeres. Ahí están localizados los genes. Por eso, aquí hay un nuevo concepto, hemicigoto, porque la herencia ligada al X recesiva es aquella que va a manifestar su fenotipo en hemicigotos masculinos. Y la ligada al X dominante es la que va a manifestar su fenotipo en hemicigotos masculinos y mujeres heterocigotas. Tenemos que diferenciar el concepto de heterocigoto, homocigoto y de hemicigoto. Por eso en esta presentación está en letras más grandes, incluso en negrilla, para que vean que no es un error de dedo esta denominación, sino que tiene su razón de ser. Definamos entonces esto. Cuando nosotros recordamos gametogénesis, sabemos que al formarse nuestras células germinales, va a haber una distribución de los cromosomas. Las que seamos mujeres o niñas, tendremos dos cromosomas X, por eso somos un sexo homogamético, generamos los mismos gametos, todos con cromosomas X. Mientras que los varones puede ser que tengan o generen un gameto con el cromosoma Y otro con el cromosoma X, por eso ellos se consideran heterogaméticos. El problema es que cuando se forma un organismo, se concibe un organismo, Gabriel, por favor, me está rayando la pantalla. Entonces, cuando se concibe un organismo, va a ser XY o XX para sus cromosomas sexuales. Las mujeres, al tener dos cromosomas X, para estos cromosomas X podemos ser homocigotas o heterocigotas. Pero los varones, si se fijan en estos círculos de color naranja, solo tienen un cromosoma X. Por lo tanto, ellos simplemente son hemicigotos para el cromosoma X. Solamente tienen la mitad de la información. Por eso,
Regresando a este concepto, la herencia ligada a la X recesiva se manifestará en hemicigotos, porque finalmente como los hombres tienen solo un cromosoma X, no hay otro cromosoma que pueda compensar esa mutación. Mientras que la herencia ligada al X dominante se va a manifestar en hemicigotos masculinos o en mujeres heterocigotas, porque ahí se explica que nosotros ya tenemos los dos cromosomas X. Comenzaremos con herencia ligada al X recesivo. Este modelo de transmisión hereditaria explica que el alelo mutante, el alelo alterado, que va a estar en el cromosoma X, se va a expresar en estado hemicigoto. Entonces, ustedes tienen en pantalla estas letras, ahora con letras X e Y, para demostrar cómo es esta distribución de cromosomas. Vamos con la distribución para el sexo femenino, tanto X mayúscula como X minúscula, que nos habla de una mujer heterocigota, o las dos X mayúsculas, que nos hablan de una mujer homocigota, ¿de acuerdo? En el caso de los varones, tenemos las opciones de que sea un varón con un cromosoma Y y un cromosoma X sin mutaciones, o un cromosoma y un cromosoma X que lo he puesto en minúscula para establecer que ahí se encuentra la mutación. Entonces, imagínense y comparen. Si tenemos una mutación en este cromosoma X y no hay con qué compensar esa falta de dosis, se afecta más en los varones. En cambio, en las mujeres, que sería el caso que estoy señalando, si bien tendríamos el X con la mutación, simbolizado con la X minúscula, hay otro cromosoma X que puede suplir esa disfunción. La fotografía que tienen en pantalla les está mostrando una familia real cuya historia involucra el hecho de que estaba formada más por mujeres portadoras de hemofilia, porque los varones que nacían en esta familia fallecían a edades tempranas porque esta era una enfermedad que afectaba a los varones. Entonces, la herencia ligada a la X recesiva tiene las siguientes características. El rasgo, la condición o la patología se va a observar solo en varones. El rasgo se va a transmitir a través de las mujeres. No vamos a observar transmisión de varón a varón. Y en contexto estadístico, todos los hijos de un varón que fuera afectado van a ser sanos y todas sus hijas portadoras. Cualquier hijo de una mujer portadora va a tener un riesgo del 50% de ser afectado y cualquier hija de una mujer portadora tiene un riesgo del 50% de ser nuevamente portadora. Si prestan atención a lo que les estoy explicando, si comparan esto con las características de la herencia autosómico recesiva, autosómico dominante, resalta el hecho de que aquí estamos explicando que hay mayor afectación en hombres, que las mujeres somos portadoras, a diferencia de las anteriores formas de herencia donde decíamos que se afectan igual varones y mujeres. Y lo propio, cuando hablamos de riesgos de ocurrencia o de recurrencia, vemos que ahora se hace una distribución o una división para ver si es varón, qué probabilidades hay de que sea portador o sea afectado, y si es mujer, lo propio. Por eso estas características son más amplias y hay que entenderlas en este contexto. Así que en pantalla ustedes están viendo a la izquierda una genealogía con 4 generaciones que les está mostrando solamente varones afectados, generación tras generación. Y las mujeres están señaladas con un punto al centro porque se convierten en portadoras. Eso es lo que les explicaba en los símbolos que se utilizan para las genealogías. Pues ustedes pueden ver que se puede reconocer varones afectados por vía materna y todas las hijas de un varón afectado son portadoras obligadas, además de que no existe transmisión de varón a varón. Entonces, esos son datos claves para armar esta genealogía. Y a la derecha, ustedes pueden ver un cuadro de Punnett que establece un papá afectado. En este caso, en el ejemplo, está señalándose al cromosoma X afectado con una pequeña letra A, porque es recesivo. En una unión reproductiva, fíjense que finalmente, para las hijas, hay un 100% de probabilidades de ser heterocigotas, o sea, nuevamente portadoras. Por eso se habla de portadoras obligadas. Y en el caso de los hijos varones, serían todos sanos porque del papá hereda solo el cromosoma Y y es la mamá la que hereda el cromosoma X.
Ahora fíjense estos cuadros de Punnett que van a ser un poco más claros en relación a esta distribución. Vamos primero con el cuadro de Punnett de la izquierda, que está en color celeste. En rojo está señalado el alelo mutante, en este caso recesivo, por eso está en minúscula. Si el papá fuera afectado, como pueden ver en pantalla, las probabilidades van a explicar que todas sus hijas heredarían su cromosoma X y por lo tanto simplemente son portadoras, no están enfermas. Y para los varones, ninguno heredaría el cromosoma X mutante y estarían sanos. Hablando de proporciones, eso nos da un 100% de riesgo de heredar el rasgo a sus hijas mujeres. Ahora veamos el cuadro de Punnett en color rosado de la derecha. En este ejemplo, la mamá es la que porta este cromosoma X mutante en color rojo, con un papá sano, un cromosoma X sano. Entonces, fíjense que en los cruces resultantes tendríamos un 25% de probabilidades de mujeres sanas, un 25% de probabilidades de mujeres portadoras, un 25% de probabilidades de varones sanos y un 25% de probabilidades de varones enfermos. Estas probabilidades, traspoladas a hacer un análisis específicamente por distribución, por sexo, varones y mujeres, incrementan sus probabilidades a 50% de riesgo de heredar el rasgo a las hijas y 50% de de riesgo de heredar el rasgo a las hijas, a los hijos. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo cómo se va a dar esta segregación de manera diferencial. Y ahora queda claro que no nos bastaría solamente con un cuadrado de Punnett hacer la disquisición de cómo será esta segregación, sino que se necesitan hacer varios cuadros según quién es el que está consultando, si es un varón o si es una mujer. Puede considerarse el hecho de que haya excepciones y que excepcionalmente nos encontremos mujeres afectadas por herencia ligada al X recesiva. Estas excepciones se basan en el hecho de que los cromosomas X de todas nosotras como mujeres sufren un proceso normal de inactivación en todas nuestras células. Para que me entiendan, inactivación significa que uno de nuestros dos cromosomas X se apaga, como si pusiéramos los interruptores de la luz, y cada interruptor apagaría ese cromosoma, de manera que solamente un cromosoma X de todas nosotras esté activo. De esa manera compensamos la dosis eh, que tienen los varones con un solo cromosoma X. Pero si esta inactivación por procesos de metilación se ve afectada, nosotros podemos ver mujeres con enfermedades ligadas al X recesiva. Por ejemplo, si tuviéramos una homocigota para el alelo mutado, podríamos asumir que es hija de una mamá heterocigota portadora y un padre afectado, o que se ha dado un fenómeno de isodisomía uniparental, que es un modo de herencia también atípico, que explica un origen único, ya sea paterno o materno, de ambos cromosomas. Otra explicación serían las monosomías del cromosoma X que corresponden al síndrome de Turner. Hay mujeres que solamente tienen un cromosoma X. Por lo tanto, al no haber la opción de que haya esta inactivación por tener solo un cromosoma X, es posible que si ese cromosoma X porta una mutación, se vea a la mujer afectada por este modo de herencia. Y finalmente, este fenómeno se puede ver en mujeres heterocigotas manifiestas por inactivación sesgada. Entonces, el proceso de inactivación del cromosoma X es un proceso que se debe dar al azar. Todas nosotras que estamos presentes en esta clase como mujeres tenemos nuestro cromosoma X materno y nuestro cromosoma X paterno. Entonces, es al azar el hecho de que se inactive el paterno o el materno y se da de distinta forma en los distintos tejidos. Cuando hay una inactivación sesgada, esto explicaría también que se dé formas de herencia ligada a la X recesiva en mujeres. Pero bueno, estas son las excepciones que tendríamos que considerar. Como ejemplos, vamos a tener la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia muscular de Becker, la hemofilia, cuya fotografía les mostraba de esa familia real, el síndrome de Hunter o el daltonismo, o síndrome de Hunter también se puede leer, ¿no? Entonces, tanto la distrofia muscular de Duchenne como la distrofia muscular de Becker corresponden a este esquema de un niño en una silla de ruedas porque son varones
que van perdiendo la fuerza, no pueden caminar y finalmente terminan en sillas de ruedas. La mayoría, el 99.9% son varones afectados y las mamás somos portadoras sanas. Lo mismo para la hemofilia, o el síndrome de Hunter, que corresponde a una enfermedad por depósito lisosomal, una forma de mucopolisacaridosis, o el daltonismo, donde hay una variación para reconocer los colores verde y rojo. Muy bien. Entonces, esa es la herencia ligada al X recesivo. Vamos a dar la vuelta a la página y ahora vamos a revisar la herencia ligada al X dominante. En este modelo de transmisión hereditaria, el alelo mutante, que va a estar sobre el cromosoma X, va a expresarse ya sea en estado homocigoto o en estado heterocigoto. Y no podríamos hablar de una expresión en estado hemicigoto como tal, porque los varones con esta forma de herencia no llegan a nacer o fallecen porque es demasiado severa este modo de herencia. Les voy a explicar por qué. Ustedes tienen en pantalla doble X dominante, que se habla de una mujer homocigota, un X dominante y un X recesivo, que nos habla de una heterocigota, y este XY, que como les explicaba, corresponde a un varón, pero si este X tiene una mutación y no hay con qué compensar esa dosis, lo más probable es que este varón no llegue a nacer o que fallezca en etapas tempranas. Entonces, entre sus características, la herencia ligada al X dominante describe que hay varones afectados, quienes van a transmitir el rasgo a todas sus hijas mujeres, que los varones afectados no transmiten el rasgo a ninguno de sus hijos varones, que cuando hay mujeres afectadas, estas tienen un 50% de probabilidades de transmitir el rasgo a todos sus descendientes, independientemente que sean varones o mujeres, y que los varones afectados muestran la expresión más grave. Por eso les decía, son casos letales. Los varones fallecen o son familias donde se reportan abortos recurrentes. Entonces ustedes tienen en pantalla a la izquierda esta genealogía con 4 generaciones nuevamente. Fíjense que están afectados tanto varones como mujeres, pero si prestan atención, solo los varones son los que han fallecido por esa letalidad que tiene este modo de herencia en los genes afectados. Y solo vemos mujeres vivas en la patología. Para ver cómo se va segregando este genotipo, ustedes pueden ver el gráfico de la izquierda, donde en este caso la mamá es la que está afectada con este cromosoma X, con esta A minúscula. Fíjense que en el momento de la segregación de sus alelos, finalmente el 50% de sus hijas están afectadas, el 50% de sus varones están afectados y el 50% de la descendencia puede ser sana porque hay un cromosoma X que podría heredarse y ahí quedaría la enfermedad. Si al contrario veríamos un papá afectado con una enfermedad ligada al X dominante, fíjense cómo todas las hijas mujeres resultan afectadas y los hijos varones resultan sanos. Estamos hablando de 100% para hijas afectadas y 100% para hijos varones sanos. Entendamos un poquito mejor lo que acabo de explicarles. Viendo estos cuadros de Punnett, vamos a empezar con el de la izquierda, que tiene el fondo negro, donde se da un ejemplo de un papá, un varón, con el cromosoma X en color rojo, con una mutación dominante. Entonces, fíjense cómo por la segregación que se tendría que dar, tenemos un 25% de hijas afectadas, un 50% de hijas afectadas, que si lo distribuimos por sexo, finalmente se habla de un 100% del riesgo de heredar el rasgo a todas sus hijas, todas afectadas. Mientras que como los varones no heredan a sus hijos varones su cromosoma X, sino el cromosoma Y, los varones heredarían el cromosoma X de la mamá y la mamá, al ser sana, libera de la probabilidad de esta patología. Ahora analicemos el cuadro de Punnett de segregación de la derecha, donde ustedes tienen más bien una mamá afectada, el símbolo está para el cromosoma en color rojo, es un rasgo dominante, y esto nos va a dar que hay un 50% de riesgo de que se herede la enfermedad a sus hijos y un 50% de riesgo de que se herede la enfermedad a las hijas. Así también hay la posibilidad de que se hereden los cromosomas sanos y que ahí termine esta línea de descendencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ustedes presten atención que cuando hemos hablado de herencia autosómico dominante, autosómico recesiva, nos quedamos con un
solo cuadro o cuadrado de Punnett y explicábamos cómo se daba esta segregación. Y fíjense cómo ahora para la herencia ligada al X recesiva, estoy retrocediendo ahí, y para la herencia ligada al X dominante, necesitamos por lo menos generar dos cuadros o cuadrados de Punnett, dependiendo si es una mujer la que tiene el alelo mutante o si es un varón el que tiene el alelo mutante. Entonces, vuelvo a repetirles, una de las principales características es que no se afectan por igual los varones y las mujeres. Entonces, ejemplos de enfermedades con herencia ligada al X dominante pueden ser la incontinencia pigmentil, el síndrome de Alport, el síndrome de Rett. Hay una forma de hidrocefalia ligada al X dominante y un déficit de ornitil transcarbamilasa. Entonces, en la incontinencia pigmentil, lo que nosotros vemos son pacientes con problemas dérmicos, sobre todo niñas que desde el nacimiento tienen manchas en la piel y alteraciones dentales y del cabello, ¿no? Es un problema a nivel dérmico. Y no se ven varones vivos que tengan incontinencia pigmentil, solo las mujeres. El síndrome de Alport, por su parte, tiene afectación renal y afectación auditiva. También se manifiesta en mujeres y no se ven varones vivos, o si sobreviven, están muy afectados. El tercer ejemplo, el síndrome de Rett, corresponde a la niña que tienen en la fotografía en la pantalla, que afecta solo a niñas eh, porque es letal en varones. Y lo que sucede es que esta proteína que debería formarse normalmente en el cerebro no se forma de manera aberrante. Y estas niñas se desarrollan normal, probablemente hasta sus 18, 24 meses de vida, momento a partir del cual presentan una neuroregresión y problemas como convulsiones, autismo, y finalmente se hacen dependientes de atenciones. La herencia de la hidrocefalia ligada al X, pues, es una forma, les decía, de hidrocefalia, o el déficit de ornitin transcarbamilasa, que corresponde a un problema metabólico, de un defecto del ciclo de la urea. Muy bien. Entonces, hasta aquí yo les he explicado la herencia ligada al X dominante y la herencia ligada al X recesivo. Con esto, más la clase del día martes, nosotros hemos visto las cuatro formas de herencia mendeliana o clásica. Y ya para terminar, vamos a hablar de una forma de herencia no clásica o no mendeliana, que es la herencia multifactorial. En este caso, sean conscientes que la mayoría de las enfermedades, desde malformaciones congénitas hasta enfermedades comunes, tienen este modo de herencia. Cuando ustedes se formen en medicina y aprendan a diagnosticar y a tratar diabetes, hipertensión, problemas autoinmunes, van a ver que tienen este modo de herencia, es lo más frecuente. Y como les voy a ir describiendo de aquí en adelante, aquí ya no se aplican los principios de Mendel, aquí es distinto el contexto. En la herencia multifactorial, que también se denomina poligénica o compleja, tenemos un modelo de transmisión en el cual el fenotipo va a resultar de una interacción entre un componente genético y un componente ambiental. O sea, una interacción involucra que ponen ambos su contribución para que un resultado final arribe. Este modo de herencia, les decía, es no mendeliano y lo que les estoy explicando se ejemplifica en los gráficos que tienen en pantalla. En el gráfico A, ustedes pueden ver el ADN señalando un gen alterado en color rojo, que ocupa casi el 70% de causa para esta condición, junto con estos otros dos genes que ocupa cada uno un 10%. Hasta ahí llegamos a un 90% de las causas y un 10% que se atribuye a problemas de hábito tabáquico. Entonces, en este caso hay una interacción entre gen y ambiente. Permítanme un segundo, por favor. Ok, continuamos. Y en el gráfico B pueden ver lo propio. En este caso estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 genes que aportan con el 60% de las causas de esta patología y el 40% restante corresponde a infecciones virales, estilos de vida y contaminación ambiental. Entonces, en realidad, hablar de una diabetes puede ser aplicable al gráfico A en su causa,
o hablar de una enfermedad de Crohn o hablar de una hipertensión, puede ser aplicable en el gráfico B. Es decir, ya no estamos señalando un solo gen, ni estamos señalando una sola causa, sino que estamos hablando de cómo interactúan cada uno de estos factores para finalmente llevarnos a un resultado. Muy bien. Entonces, en la herencia multifactorial, tanto los factores ambientales como genéticos intervienen y nos llevan a ciertas características, tanto morfológicas, malformaciones o discapacidades. Entonces, los rectángulos que tienen en pantalla nos muestran el nombre multifactorial al medio y a ambos lados el componente ambiental y genético. Les doy un ejemplo. Cuando un bebé nace con una cardiopatía congénita, que es de etiología multifactorial, asumimos que en su causa puede haber un componente genético con varios genes que han predispuesto a esta malformación y un componente ambiental como por ejemplo malnutrición materna, exposición a medicamentos, entre otros. Así es como se desencadenan estos rasgos. Entonces, las características de la herencia multifactorial involucran que el rasgo o la enfermedad se va a presentar de manera esporádica, que aquí sí se van a afectar hombres y mujeres, pero no en proporciones iguales, sino que las frecuencias aquí son desiguales, que es frecuente que existan otros familiares de diversos grados de parentesco, a esto le vamos a llamar agregación familiar, o que la ocurrencia de la enfermedad esté influenciada por factores ambientales y que el grado de parentesco, mientras más cercano, aumenta el riesgo de que recurra hacia nosotros. Conceptos importantes en herencia multifactorial van a ser agregación familiar. Entonces, todos los que estamos presentes en esta charla, sabemos que tenemos algún familiar, por ejemplo, con hipertensión, con dislipidemia o con diabetes. Todos tenemos, por lo tanto, agregación familiar para cualquiera de estas enfermedades, porque quiere decir que los parientes de un individuo afectado van a tener más posibilidad de tener los alelos que predisponen a esta enfermedad en comparación con la población en general. Otro concepto importante es la heredabilidad. Heredabilidad quiere decir cuál es la proporción del fenotipo que se puede atribuir a causas genéticas. Para este concepto regreso a esta imagen. Tanto en el gráfico A como en el gráfico B, están viendo que se atribuye a causas exclusivamente genéticas un 90% o un 60%. Esa es la heredabilidad de estas condiciones. Y el restante para llegar a 100% es la parte ambiental. O el concepto de concordancia, que se explica cuando dos individuos emparentados presentan la misma enfermedad. Es posible que cualquiera de ustedes me diga que tiene un familiar, por ejemplo, su papá con dislipidemia y su tío también. Entonces hay concordancia para una enfermedad multifactorial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que les estoy explicando y la herencia multifactorial basa su ocurrencia en este modelo del umbral. El umbral se explica desde el punto de vista estadístico con este modelo de campana de Gauss, donde la población se sitúa en distintos lugares según los factores predisponentes para ser afectada. Entonces, cuando esta probabilidad se mueve, como en el segundo gráfico, aumenta el riesgo de recurrencia, por ejemplo, por el hecho de tener familiares afectados por diabetes y son de primer grado. Si sus papás tienen diabetes, para ustedes este modelo del umbral se mueve y hay más probabilidad de que estén afectados ustedes. La buena noticia de las enfermedades multifactoriales es que si bien tienen un componente genético con el que no podemos hacer nada, el restante 15, 20, 40 o 50% de aporte ambiental sí se puede modificar. Por eso, para evitar estas enfermedades multifactoriales, se debe modificar el ambiente en el que vivimos, cambiar la alimentación, tener hábitos saludables, evitar exposición a tóxicos, de manera que este umbral vuelva a su estado normal y nosotros no ingresemos en el grupo de riesgo. Fíjense, este cuadro es muy interesante. Hace una comparación de probabilidades de riesgo para hermanos de personas afectadas con enfermedades multifactoriales. Entonces, fíjense, para un hermano que tiene esquizofrenia, para su hermano, la probabilidad de que él tenga esquizofrenia es 12 veces mayor en comparación con la población general.
Para el autismo, 150 veces mayor en comparación con la población general. Para la diabetes, 35 veces más en comparación con la población general. Y así, para cada enfermedad multifactorial se han establecido estas razones de riesgo o probabilidades que nos dice cuántas veces más es más probable que a nosotros nos suceda sabiendo que en nuestra familia existe esta patología. En este caso, vuelvo a decirles, lo que hay que hacer es modificar el ambiente, porque la parte genética está dada como tal. Y a diferencia de la herencia mendeliana, cuando hablamos de herencia multifactorial, no nos referimos en porcentajes, no decimos 50%, 25%, sino en número de veces que estamos más proclives a tener estas patologías. Muy bien. Entonces, ya para terminar, les muestro este listado de enfermedades con herencia multifactorial. Les decía la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, cardiopatías congénitas, el labio leporino o fisuras labiopalatinas, la luxación congénita de caderas, esquizofrenia, autismo y un sinfín de enfermedades autoinmunes, como son la artritis reumatoide, la tiroiditis, etcétera, que son multifactoriales, que si nosotros tenemos un familiar o varios familiares con estas enfermedades, tenemos esta probabilidad, sí, pero hay que verlo desde un contexto amplio y grande, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí hemos llegado. Les comparto las referencias bibliográficas de esta presentación. A partir de ahora abro micrófono para preguntas o dudas. Pueden subir sus preguntas al chat también. Gracias. Doctora, un poquito me perdí en la parte del recuadro donde había como que estadísticas o no sé, estaba viendo un circuito que estaba dirigiéndose a algún punto. Eso sí, podría repetirlo de una manera un poquito más sencilla. Por favor, doctora. Sí. ¿Qué cuadro necesitas que repita, el de las enfermedades recurrentes en hermano o el modelo del umbral? El umbral. Ok, les voy a compartir la pantalla para que veamos esa diapositiva y la podamos explicar mejor. Ahí está. Entonces, este modelo del umbral nos sitúa a todos con una posibilidad de tener cualquier enfermedad multifactorial y solo un pequeño porcentaje van a ser el grupo de afectados. Cuando cualquiera de nosotros mueve por otros factores este modelo del umbral, como están viendo en el lado derecho, por ejemplo, por el antecedente de tener un pariente afectado por esa enfermedad, este umbral se mueve y por lo tanto la proporción de afectados es mayor y por lo tanto la posibilidad de que nosotros seamos afectados es mayor. Entonces, como el modelo del umbral se mueve por unidades de predisposición, tanto ambientales como genéticas, lo que hay que tratar de reducir son los factores ambientales para que nuevamente el umbral regrese a la distribución normal de toda la población. No sé si está hasta ahí claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Gracias, doctora. De nada, Vanessa. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchachos, les agradezco su atención. Habríamos terminado la clase de esta semana. Nos vemos la siguiente semana con el tema de cromosomas, citogenética, para ya terminar. ¿Listo? Estén muy bien. Buenas tardes.